La tecnología sin control es un riesgo invisible. Bienvenidos a este análisis sobre la auditoría en las TIC, donde desglosaremos cómo la gobernanza de tecnologías de la información y la minería de datos se fusionan para garantizar la integridad sistémica. Desde la arquitectura que sostiene la información hasta la visualización estratégica que permite detectar anomalías, veremos cómo transformar la gestión de datos en un proceso auditable, seguro y transparente. Cabe realizarnos esta pregunta: ¿cómo podemos garantizar la integridad de un sistema si no comprendemos los sesgos del pensamiento humano que lo diseñaron? La pregunta a esta respuesta lo cambia todo. Nuestro equipo está conformado por Kerwin Mejía, Edinson Ramírez, Indira Velázquez, Omaira Silva y mi persona, Anabela Arbelo. ¿Alguna vez se han preguntado si un sistema de informaciones es solo una caja de cables y código o es algo más profundo? Generalmente pensamos que auditar TICs es revisar un checklist técnico, pero ¿y si les dijera que estamos auditando una extensión de la mente humana? ¿De qué sirve que un software funcione técnicamente si su diseño lógico no tiene coherencia con la arquitectura mental de quien lo opera? No es solo técnica, es ontología del procesamiento. Como auditores, nuestra misión es escrutar esa transustanciación, el momento exacto donde un bit se convierte en un activo de conocimiento. Resulta imperativo detenernos y comprender una verdad incómoda. La auditoría de las tecnologías de información y comunicación ya no puede limitarse a una mera revisión técnica de cables, puertos y servidores. Si seguimos viendo el sistema como una caja negra de hardware, estamos fracasando como auditores. Por lo tanto, debemos profundizar en la estructura ontológica del procesamiento de la información. Luego, ¿qué significa esto? Que la nueva ciencia de la mente ya ha dictado una sentencia. Nuestros sistemas computacionales no son herramientas externas, son proyecciones de procesos cognitivos humanos. El autor Gartner, ya en 1985, nos hablaba de una revolución cognitiva que permitió transpolar los modelos de representación mental hacia arquitecturas digitales muy complejas. Entonces, les pregunto, ¿cómo pretendemos auditar un sistema si no evaluamos primero la coherencia entre su diseño lógico y su ejecución funcional? En el mismo orden de ideas, el auditor moderno tiene una misión casi alquímica. Debe escrutar la sustanciación, ese proceso casi místico donde los datos crudos se transforman en activos informacionales. Pero cuidado, porque este proceso se ve condicionado por la arquitectura del hardware y la configuración del software. Aquí surge una visión holística que nos revela algo crítico. La mayoría de las inconsistencias en los sistemas no son errores de código, son asimetrías. Es la desconexión trágica entre el modelo mental del usuario y la implementación técnica del ingeniero. Como bien señalaba Broncano, la mente humana opera bajo parámetros que la ingeniería debe emular con precisión quirúrgica. Solo así garantizamos la integridad operativa y la disponibilidad del servicio. Por eso debemos preguntarnos, ¿estos algoritmos responden fielmente a los requerimientos de seguridad o son solo una cáscara vacía que ignora la racionalidad corporativa? Bueno, hablemos lo relacionado a vulnerabilidades, pero no de virus comunes, sino de vulnerabilidades
estructurales en el ciclo de vida del flujo de datos. Esquerro nos dio una clave maestra: la modularidad de la mente. Si entendemos que nuestra mente está compartida, entenderemos por qué nuestros sistemas también lo están. El auditor debe usar la arquitectura mental como un espejo epistemológico para diagnosticar fallos en la interoperabilidad de los módulos. Por lo tanto, es aquí donde el control interno deja de ser un instrumento burocrático para convertirse en el garante de la tecnología organizacional. Cada proceso informático debe respetar el fin último, por lo tanto, el propósito sagrado de la institución. Pero no nos detengamos allí. La complejidad contemporánea nos está exigiendo analizar cómo la percepción humana influye en la seguridad. Nuevamente, Broncano advertía que representar el conocimiento es un acto deliberado, una batalla constante contra la entropía informativa. Y aquí es donde Wheeler, apenas en el año 2024, nos sacude el suelo. Las interfaces digitales ya son prótesis de nuestra memoria activa. Por lo tanto, somos sistemas cognitivos extendidos. La infraestructura tecnológica no solo asiste, sino que replica y expande nuestras capacidades de representación. Si el auditor no comprende que está auditando una prótesis mental, no podrá evaluar su eficacia. La vigilancia epistemológica asegura que la información no sea solo un conjunto de bits huérfanos, sino una representación fidedigna de la realidad fáctica. Estamos auditando la verdad misma de la organización. Para concluir este primer eje, debemos aceptar que integrar las ciencias cognitivas en la auditoría de técnicas de información y comunicación no es un lujo académico, es una necesidad de supervivencia. La relación simbiótica entre el pensamiento humano y el procesamiento artificial redefine nuestro rol. Ya no somos revisores de manuales, somos analistas de procesos simbólicos y operativos. Por todo lo antes expuesto, les convoco a una nueva praxis auditora, una que no se conforme con el estándar internacional, sino que analice la idoneidad cognitiva de la tecnología, para que seamos los garantes de la racionalidad funcional. En este entorno digital moderno, la auditoría es y debe ser la guardiana de la esencia inteligente de la humanidad. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Omaira Silva. En esta oportunidad voy a realizar una presentación sobre la inteligencia analítica y su impacto en la Big Data en la gestión de datos. Iniciaré con un breve concepto sobre la gestión de datos, que no es solo el acumular información, es el proceso de capturar, almacenar y procesar volúmenes masivos de datos que las herramientas tradicionales no pueden manejar. Asimismo, la infraestructura de la Big Data está compuesta por las 5B que sostienen su base operativa. ¿Qué son? El volumen cumple con el manejo de la cantidad masiva de datos. Un ejemplo de ello es el Walmart, que produce 2.5 petabytes por cada transacción de un cliente. Luego pasamos a la velocidad. Esta se encarga de la generación de datos en tiempo real. Un ejemplo de esto es la detección de fraude en sistemas informáticos. La variedad está relacionada con aquellos datos estructurados y no estructurados. Por ejemplo, una marca de moda
analiza datos estructurados en Excel y no estructurados en redes sociales como comentarios, tendencias y videos. La veracidad se encarga de validar la calidad y fiabilidad de una fuente, como por ejemplo el GPS de Google Maps. Este nos brinda rutas de acceso fiables. Y por último, el valor. Este hace referencia a la utilidad real para el negocio digital. Un ejemplo de este es la plataforma Netflix. Este no solo decide, sino que el valor está en predecir qué contenido ofrecer para que sus usuarios no cancelen la suscripción. Ahora pasamos a la inteligencia analítica, que se define como el conjunto de herramientas y técnicas como el machine learning y estadística, que transforman esos datos en conocimientos accionables, cuyos niveles de análisis son el descriptivo, se encarga de determinar qué pasó, es decir, arroja reportes. Un ejemplo de este son los reportes de ventas mensuales de un rubro específico en un mes determinado. El diagnóstico. Este busca la razón, se encarga de por qué pasó. Un ejemplo de análisis diagnóstico es cuando una empresa se da cuenta que sus ventas cayeron por una interrupción en su cadena de suministro, dejando la tienda sin stock. El análisis predictivo busca modelos probabilísticos, es decir, dar respuestas sobre qué podría pasar, como por ejemplo una base de datos de los últimos 5 años de una empresa. El algoritmo puede predecir si el próximo mes habrá un incremento en las ventas por temporada. Finalmente, el análisis prescriptivo se basa en la optimización, es decir, qué hacer para mejorar. Por ejemplo, de este análisis es un sistema que recomienda un aumento porcentual en y la contratación temporal de un personal que afectará las ganancias. Para culminar, cuando unimos la Big Data y la inteligencia analítica, nace una herramienta de optimización en tiempo real. En esta era tecnológica podemos decir que el Big Data es el combustible y la inteligencia analítica es el motor que lleva a las empresas a una mejor toma de decisiones. Muchas gracias. En esta oportunidad voy a abordar el punto, lo que es gobernanza de las TIC y la dinámica de los paradigmas informales. Las TIC no solo transforma la tecnología, transforma la forma en que pensamos, decidimos y nos organizamos. ¿Qué es la gobernanza de las TIC? Es el conjunto de decisiones, de procesos y responsabilidades que aseguran que las TIC apoyan los objetivos de la organización y que generan valor de manera ética, segura, y de esta forma se divide en varios pilares, que es la alimentación estratégica, la gestión de riesgos, la gestión de recursos, la ética y cumplimiento y el desempeño y valores. De esta forma, pues, ¿para qué sirve? Bueno, sirve por lo que es la alineación de las tecnologías, el mejoramiento de la forma de decisiones, la gestión de riesgo, promover lo que es la eficiencia y genera una confianza de transformación. Para estos últimos siglos podemos decir que el paradigma son las formas dinámicas que enfrentan y que de una forma informal van evolucionando en las tecnologías, en las sociedades y en el conocimiento. Como número uno se divide en lo que es el paradigma industrial, que es la información de la ética, el paradigma de la información, que es el que da la diligencia, el paradigma conectado, que es la información de redes, el paradigma de inteligencia, que es lo que estamos viviendo ahora, que es la inteligencia artificial, el paradigma humano, que es lo que vemos hoy en día, y por último, pues, los retos actuales y en qué podemos hacer. Los retos actuales, bueno, la cibernética, las brechas digitales, la resistencia y la sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, participar en decisiones de las TIC,
fomentarlo y mantenerse la actualización, uso de la información, promover la innovación y en resumen la gobernanza de las TIC es el mapa y la brújula que nos permite navegar los cambios de los paradigmas informales con visión ética y el propósito. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Indira Velázquez. Le voy a hablar sobre minería de datos aplicadas al control y la toma de decisiones. La minería de datos explora grandes volúmenes Big Data para detectar patrones, anomalías y relaciones que transforman datos brutos en inteligencia accionables. En sistema de control facilita decisiones en tiempo real, mantenimiento predictivo, optimización de recursos y modernización operativa. La capacidad de una organización para modernizar y digitalizar sus operaciones depende intrínsecamente de cómo aprovecha los datos SEC masivos para generar inteligencias estratégicas. Fundamentos, ciclos y tipos de datos. El ecosistema de la minería de datos no debe entenderse como un evento aislado, sino como una rama de la ciencia de datos, que utiliza el aprendizaje automático y herramientas estadísticas para descubrir información estratégicas. La integración de la minería de datos en los sistemas de control permite a los administradores identificar patrones de comportamientos, elementos de asociación y disociación y segmentar información de modo comprensible para posterior utilización táctica. Tenemos el ciclo CRIC-DM. Compresión de negocio, definir objetivos y restricciones. También tenemos la compresión de datos, evaluación y calidad. La preparación de datos, limpieza e integración, fases que consumen más tiempo. Modelado, entrenamiento y ajuste, evaluación, métricas frente a objetivos. Implementación, despliegue y monitoreo. En la clasificación de datos tenemos datos continuos, temperatura, peso, regresión, series temporales, de datos de atributos, defectuosos, no, distribuciones binarias y Poisson y clasificación. Tenemos también la selección de atributos, métodos y recomendaciones. Tenemos el filtro. Actúa como un paso de procesamiento independiente de cualquier algoritmo de aprendizaje automático, que se carga de la evaluación independiente por estadísticos, ganancias de información, chi cuadrado y escalable, no captura interacciones con el modelo. También tenemos el envolvente. Trata la selección de características como un problema de búsqueda donde se prueba interactivamente diversas combinaciones para encontrar aquella que maximiza el desempeño del modelo que busca la subconjunto usando el algoritmo de aprendizaje forward, backward, más preciso, pero muy costoso computacionalmente y prosperoso a óptimos locales. También tenemos el embebido, que es el algoritmo que utiliza sus particularidades internas para penalizar o reducir la importancia de variables poco relevantes mientras aprende de datos. Este integra selección en el entrenamiento, por ejemplo, lazos, árboles, balancea eficiencia y riesgo de sobreajuste, eficientes y explicables. Tenemos el fundamento de matemático. El objetivo de la minería es minimizar la suma del cuadrado de los errores para obtener la mejor estimación posible de los parámetros. La regresión y la minimización de suma de cuadrante R ajustable a bit como métricas para balancear ajuste y complejidad.
Aplicaciones clave. Detención de fraude. Claves raras. Mantenimiento predictivo. Control de calidad y minería de procesos. ARPA, FURSI, inductive y genética. En las recomendaciones prácticas podemos priorizar preprocesamiento, usar herramientas consolidadas en webcam, validar como métricas relevantes, RECA F1, RAP, favorecer interpretabilidad. Bueno, lo dejo con mis compañeros. Saludos, quien les habla es Edison Ramírez. En esta oportunidad voy a estar hablándoles sobre la visualización de la información y su trascendencia en las auditorías. La visualización no es solo vestir cifras, es la etapa final y decisiva de la auditoría. Traduce el rigor técnico del auditor al idioma estratégico del gerente, transformando datos complejos en señales claras, como tableros de control, mapas de calor, indicadores de riesgo. Coloquemos un ejemplo de la vida diaria. Imagina el tablero de tu auto. No necesitas ver el flujo de combustible o el voltaje de la batería en números complejos. Solamente se necesita una luz o una aguja que baje o suba. Si el tablero nos miente o es confuso, podrías quedar varado en cualquier sitio, aunque los datos estuviesen ahí. De la complejidad a la intuición. Un buen papel destaca lo relevante en tendencias, anomalías y propiedades de acción. Acciones rápidas gracias a señales visuales claras. Menos interpretación, más confianza en la toma de decisiones. De igual manera, la visualización como contrato de auditor y dirección. En este sentido, la cognición y diseño tienen un papel fundamental y es no saturar la mente. Diseñar informes es respetar la arquitectura mental de quienes los leen. La visualización es una herramienta de razonamiento. Si el reporte es un caos de colores y tablas, la atención se bloquea y las decisiones fallan. Aquí radican 3 principios. El primer principio, priorizar. Mostrar primero lo crítico, riesgos, tendencias que requieran decisiones. Segundo principio, simplificar. Esto nos lleva a reducir el ruido, menos series, mejores agregaciones y comparaciones relevantes. Y el tercer principio es la consistencia. Colores, escalas y etiquetas uniformes para evitar malos entendidos. Seguidamente tenemos las implicaciones para gerentes y auditores, como lo es la auditoría visual. Comprobar que el dashboard comunica decisiones y no solo métricas. Pruebas de usabilidad. Validar que la audiencia entienda la señal en 5 a 10 segundos. Y por último, gobernanza de datos. Definir dueños de indicadores y reglas de actualización. En este sentido, tenemos el desafío de la Big Data y la seguridad. En entornos de datos masivos, la capacidad de filtrar y navegar por la información es una competencia estratégica. Un error es un indicador de seguridad y puede dar una falsa sensación de protección. El rol del auditor es verificar que las herramientas de Business Intelligence representen fielmente la salud de los sistemas. Un ejemplo en la vida diaria sería una aplicación de seguridad doméstica en tu celular. Si el icono muestra un escudo verde, esto no quiere decir que todo marcha bien, pero no te avisa que una ventana de la casa quedó abierta. La visualización te está induciendo a un error de juicio peligroso. Ahora bien, tenemos la auditoría del lenguaje y el futuro de la analítica. En la auditoría del lenguaje, el auditor ahora analiza palabras para detectar fraudes o sesgos. Se limpian los datos que requiere una tokenización para llegar a la semántica, el significado como tal. Y de esta manera evaluar la ética y veracidad de las comunicaciones de las organizaciones. El futuro, analítica inmersiva y storytelling. La auditoría está evolucionando de documentos estáticos a herramientas de navegación táctica. El auditor debe saber contar historias con los datos para motivar el cambio institucional.
con el fin de que las auditorías no terminen en un cajón, sino que sea el motor de la mejora organizacional. Para finalizar este espacio, les dejo una frase de Edward Tuff. La visualización de datos es ante todo un ejercicio de pensamiento. Si el pensamiento es confuso, la visualización será confusa. En la auditoría existe rigor para interpretar y depurar información. La visualización traduce esa complejidad en formas comprensibles. La cognición organiza patrones y significados. Y el storytelling conecta hallazgos con acción. En conjunto son expresiones de un pensamiento claro, disciplinado y orientado a generar comprensión real. Gracias por acompañarnos hasta acá. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.